Muchas gracias, director Reyes. Ahora es un placer para mí presentarles a los presentadores de nuestros primer tema del día, que es el autocuidado de la resiliencia durante el tiempo de COVID. De la bienvenida a la doctora María Márquez, directora médica de la ubicación de Fort Totten del Mary Center, y la doctora Laura Rubalcaba, terapeuta, psicóloga, y Luz Morales, trabajador social clínico con la licencia del Departamento de Salud con la compartimiento de DC. Un aplauso, por favor. Buenos días, soy la doctora Márquez de Mary Center, pediatra, directora médico, como fue mencionado por el presentador. Es un honor para mí estar aquí en este importante momento celebrando la tercera cumbre y también el final del mes celebrando nuestras herencias y cultura latina hispana. Bueno, tengo una serie de presentación con diapositivas. No sé si está ya a la vista porque no lo puedo ver. Para todos. Y vamos a hablar un poquito del momento que hemos vivido durante los pasados 18 meses durante la pandemia de COVID. Y yo como médico pues voy a hablar un poco más de lo que es el virus, lo que ha pasado y bueno, un poco también mi punto de vista en muchos aspectos que pienso que es importante que todos estemos al conocimiento de estos puntos. Entonces voy a empezar con la primera imagen. Yo soy una persona que soy muy visual y espero que ustedes disfruten esta presentación. Entonces, la primera es donde está la foto del virus y representa en una forma muy característica la flecha que tienen ahí que indica la proteína S. ¿Y por qué es muy importante conocer esta proteína? Porque esta es la proteína que permite al virus atacar las células de nuestro cuerpo. La próxima es una imagen de una foto del virus completo, como se ve en un microscopio electrónico. Y lo que quiero reforzar aquí es que el coronavirus no es un virus nuevo, realmente ha sido un causante de gripes y diarrea más o menos en el 5 a 10% de los casos anualmente. Y la característica de este coronavirus, que lo llamamos el nuevo, que fue el que surgió en noviembre del 2019 en China, ha sido un virus que cambió durante un proceso, no sabemos exactamente cuál, y lo convirtió en un virus nuevo para nosotros, al cual nunca habíamos reconocido anteriormente. Entonces no había ninguna protección en contra de este virus. Quiero reforzar también que en el año 2002 y 2003 hubo una epidemia de síndrome respiratorio agudo con una mortalidad muy alta en China y en Canadá. También hubo otra de otro virus parecido en la península de Arabia y Corea del Sur, de la cual a veces hay unos focos todavía de este tipo de virus afectando a los seres humanos. Pero esto fue en alguna forma contenida o parcialmente contenida y no se expandió en el mundo. Cuando llegó el coronavirus nuevo en el 2019, este virus logró afectar y esparcirse por todo el mundo. La cual las epidemias previas fueron muy importantes porque nos hicieron recalcar que la proteína más importante de este virus para atacarlo era la proteína S, como lo puse en la primera diapositiva. En la próxima, pues les enseño que esta proteína es la que ayuda a la célula, al virus a entrar en las células y entonces ahí modificar todo lo que tiene que modificar para hacernos enfermos.
También hay una lista muy pequeñita del lado izquierdo donde dice todas las células que están susceptibles a este virus mayoritariamente porque tienen un receptor específico que se llama ACE, y este receptor es algo muy atraído por este virus. Entonces estas células están en los pulmones, en la nariz, en los riñones, en las vejigas, en el intestino delgado. Algunas personas piensan también en el estómago. Hay muchas células que son las que permiten que este virus se reproduzca. La próxima imagen que tengo es cómo se transmite este virus, ¿no? Al principio, en el 2019 y 2020, el virus sabíamos que estaba en unas gotas que eran grandecitas. Entonces, por eso es que viene la distancia social de 6 pies o 2 metros. Porque esas gotas no viajan tan lejos, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es que cuando estas gotas llegan a ciertas zonas, algunas se mantienen por varios días, como por ejemplo si llegan a los sólidos como plásticos, vidrios, metales, puede durar 3 días vivos. Y en el virus nuevo, Delta, se ha determinado de que el virus persiste 3 horas en el aire. Antiguamente no era tanto. Antiguamente me refiero al 2020 con el virus anterior. En la próxima ustedes pueden ver que el virus ha logrado cambiar de una forma que se ha convertido sumamente agresivo, que es el que nos está afectando en estos momentos, en el 2021, en el verano del 2021. Y llegó a ser de una forma más agresiva hasta 2 veces más que el virus anterior. En la próxima hay unos datos que quiero mencionar. Como sabemos, han habido un número sustancial de muertes, pues en los Estados Unidos hoy llegamos a 690,000 personas muertas y alrededor de 43 millones de personas afectadas por la enfermedad. También tengo unos datos de la vacuna. Quiero mencionar que hemos llegado a 340,000 dosis de vacunas en los Estados Unidos, de los cuales 184 millones han sido completamente vacunados. Eso significa 2 dosis para las que tienen mensajero RNA, o la Johnson Johnson, una dosis, y eso significa dosis completa, de los cuales representa 56,2%. La meta para poder lograr combatir este virus y tener inmunidad apropiada en la comunidad es 70 a 80% de protección con la vacuna. Y no hemos llegado ahí todavía. Entonces, hemos visto durante estos 18 meses de que la epidemia ha afectado diferentemente a diferentes grupos de personas por diferentes razones. De tipo de empleo, tipo de posibilidades económicas, financieras, tipo de viviendas. Lamentablemente ha sido así. Ha sido una enfermedad que ha representado inequidad de ataque a las personas. Bueno, esto según los datos de la institución de la Universidad de Los Ángeles. Ellos están estudiando esto muy exhaustivamente, todos los riesgos que han incrementado la inequidad de la afectación de este virus para los seres humanos en los Estados Unidos. Y bueno, ahí tienen unos cuantos factores de los cuales ya hemos discutido. Quiero que sepan que hay varios tipos de vacunas en los Estados Unidos. Son 3. 2 que son relacionados con el transporte RNA y una que es relacionada con un transporte viral, que es la Johnson Johnson. Entonces, la Johnson Johnson, que es la del transporte viral, solamente necesitan una dosis. La otra, que son el Moderna y la Pfizer, que son transporte RNA, tienen 2 dosis. La Pfizer necesita 21 días entre la primera y segunda dosis, y la Moderna 28 días entre la primera y la segunda dosis. Lo que quiero siempre es decir que la mejor vacuna es la que está ahí para ponérsela, y que estamos todos listos con un brazo para poner vacuna. Y todos queremos saber, mencionar de que sí, todo depende de ti, de nosotros y del mundo para poder combatir esta batalla. Entonces la próxima es una imagen de una batalla muy antigua. Como ven, tenemos escudos
yo baso mi parodia, voy a decir, de la vacuna en una película que vi durante el COVID que se llama The King, El Rey. Esto fue es una película basada en una guerra entre los ingleses y los franceses, donde los franceses tenían muy pocos soldados, mucho más soldados comparados con los ingleses. Los ingleses tenían alrededor de 3.000 a 5.000 soldados y los franceses tenían 10 veces más el número de soldados. Entonces ellos pensaron que iban a perder, pero estratégicamente el rey Henry V dijo, no, yo tengo este número de escudo, este número de soldados son los que van a estar al frente. Y así es como yo lo veo. Ustedes ven que el escudo no cubre 100%, pero este escudo fue el que permitió que la guerra fuera ganada por los que tenían el escudo. Si tú no tienes escudo, el virus va a entrar. Yo veo la vacuna como un escudo. No es 100% como hemos hablado. Si tú no tienes la vacuna, el virus va a entrar, se va a reproducir y cada vez se va a reproducir más maluco, más agresivo, más mortal, más problemático para nosotros. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que todos tengamos un escudo. Y gracias a Dios en este país, la vacuna ha sido ofrecida de una forma realmente muy increíble. Es gratis, no necesitamos seguro, no necesitamos ningún tipo de documentación, ningún tipo de papel, ningún tipo de nada. Ustedes caminan y necesitan la vacuna y se la vamos a colocar. Es realmente algo que queremos recalcar porque a veces no tenemos el conocimiento suficiente y pensamos no tenemos seguro, no tenemos esto, tenemos lo otro, que necesito. Todo ese tipo de información no es necesaria. Por favor, si tienen algún acceso a un sitio de vacunación, les recomiendo que lo hagan si no lo han hecho ya. Esto es una imagen, la siguiente es una imagen que, bueno, ya les mencioné que no necesitan ningún tipo de documentación, es una vacuna que está sumamente accesible en este momento. Ustedes pueden ver aquí como puse una flecha bastante grande donde los anticuerpos reconocen a las proteínas de la superficie que se llama la proteína S. Estas son proteínas S que producen nuestras células con las vacunas y cuando llega el virus, estos anticuerpos están listos para reconocer el virus y como un snapshot, aquí viene el virus, vamos a atacar, y atacan con el escudo que les estamos mencionando y no permiten que este virus se reproduzca y entre a la célula, como les enseñé la primera vez en las primeras imágenes. No entra a la célula, no se reproduce y eliminamos el virus de nuestro cuerpo. La otra información muy importante es que han habido muchas desinformaciones en el mundo de información que puede ser social, que puede ser de muchas formas, que nos conectamos todo el día. Entonces, quiero recalcar una de estas desinformaciones porque si hay preguntas estoy a la orden para responderlas en el futuro, pero quiero estar segura de que todos sabemos de que no hay evidencia de problemas con embarazo, fertilidad. La vacuna no es viral, no es un virus, no te infecta. La vacuna es recomendada para las personas que tuvieron la infección para estandarizar el proceso de cuántos escudos te estamos proveyendo, porque eso sí se está estudiando y se ha estudiado. La vacuna del COVID no afecta tu DNA, no llega al núcleo de la célula, no hay ningún problema con tu material genético, no se han reportado efectos secundarios permanentes, no se han saltado pasos de la investigación de esta vacuna. Esta vacuna se ha investigado más de 10 años, 20 años, y es una historia fascinante, pero es algo que quiero garantizar que esta vacuna sí se ha investigado. Tuvimos una aprobación de emergencia, sobre todo de la Pfizer, que ahora está aprobada completamente por la Administración de Comidas y Drogas.
es algo que realmente hay que recalcar. Esta vacuna no fue creada en 6 meses. No, esta vacuna ya viene investigándose desde hace muchos años. Y fueron experimentados en seres humanos de la forma como todas las otras vacunas que nos ponen, con la diferencia de que se tuvo que aprobar de emergencia sin haber terminado los estudios de muchas otras cosas como las temperaturas, los estudios, cómo la guardan, todo ese tipo de cosas, que es cuando esta organización de la Administración de Drogas y Comidas hace, cuando ya tiene todos los detalles resaltados. Pero en este momento, como había una epidemia tan severa y matando a mucha gente, el costo y beneficio, pues se determinó que se iba a hacer la experimentación de que esta vacuna fuera segura en los seres humanos, y después de ahí terminar todos los detalles de temperaturas, de depósito, todo eso, para poder aprobarla finalmente. Y eso fue logrado en este verano del 2021, después de haber sido aprobado como emergencia la de Moderna, Pfizer y Johnson Johnson en diciembre del 2020. Pero en el 2021, en el verano, la de Pfizer ha sido aprobada para mayores de 16 años, con capacidad completa. Ha habido bastante inequidad también en el acceso a la vacuna, barreras de lenguaje, transportación, acceso a la vacuna, seguros, inmigración, hay muchas cosas que no tenemos claras como personas que necesitaríamos la vacuna. En este momento, todas las organizaciones, las colaboraciones con la comunidad, el gobierno ha hecho todo lo imposible para disminuir todas estas barreras, y realmente se ha hecho un trabajo magnífico. Y en el Distrito de Columbia, donde trabajo desde que me gradué en el año 98, es mi única ciudad donde yo he trabajado mi vida profesionalmente, así que la he adoptado como mi ciudad. Y realmente me quito el sombrero por todo lo que estamos haciendo para asegurarnos de que nuestras comunidades estén protegidas como debe ser. Entonces, bueno, como todos sabemos, ha sido este virus una carga muy importante para todos, unos más que otros, de formas diferentes, como situaciones de familia, situaciones individuales, muchas cosas, pero han habido problemas de trabajo, han habido problemas de que nuestras personas queridas se han enfermado con COVID, ha habido distanciamiento social, nuestras relaciones sociales han disminuido, fueron disminuidas por mucho tiempo, las escuelas estaban cerradas. Entonces, en este momento hay dos personas que van a venir después de mí a hablar de estos temas muy importantes, de cómo recomendamos que nos cuidemos y que durante estos tiempos difíciles trabajemos juntos para volver a una nueva normalidad, y con mucha esperanza. De las cuales hay dos cosas que yo quiero recalcar antes de que los especialistas hablen de esto. La resiliencia de los seres humanos, el proceso de adaptarse a las crisis, a los momentos complicados, difíciles, y cada uno de nosotros estamos compuestos genéticamente, socialmente, psicológicamente para hacerlo diferente. Entonces, es muy importante reconocer cómo nos toca hacerlo para cada uno de nosotros y nuestra familia, y lograrlo y trabajarlo. Hay que asegurarse de que tenemos cubiertas las necesidades básicas, comida, techo, todo esto, reducir las fuentes de estrés lo máximo, en lo posible, trabajar para eso, hacer una estrategia para eso, todo eso, cuidarse a sí mismo, hacer y mantener relaciones profundas, mantener las relaciones sociales, proveer y agradecer, ayudar. Parte de lo que le digo a las personas es que la vacuna no es solamente para protegerse uno mismo, uno protege a su familia, uno protege a la comunidad. Hay que descansar, hay que comer bien, hay que moverse, ejercitarse, oxigenar el cerebro, hay que mantener las relaciones sociales, cuidar la salud. Si uno tiene condiciones de enfermedad, por favor, manténganse al día, síganse el tratamiento, sigan su seguimiento con sus proveedores,
Es muy importante cuidarse y más en este momento donde hay otros riesgos complicados que nos están afectando a todos en este momento. Es muy importante usar las precauciones universales, lavarse las manos, usar la mascarilla y en lo posible vacunarse, que es una herramienta sumamente importante. La otra es la mascarilla, sumamente importante. Como les he dicho, el virus puede estar 3 días en el aire y eso complicaría la situación si ustedes están en un sitio cerrado donde no hay ventilación, como un mercado. Y ahí, si andamos sin mascarilla, pues la persona anterior tosió, habló, ahí llego yo y me infecté. Entonces, hay que tener eso muy, muy en la cabeza porque es muy importante que no se nos olvide cuidarnos y cuidar a los prójimos. Siempre reflexionar qué es lo que necesitamos y cómo podemos ayudar a los demás. Muchas gracias. Y sí hay luz después del túnel. El número de infección está bajando. Ayer fue reportado 20.000 y eso fue una celebración. Y siempre se va a crecer naturaleza y vida en las condiciones más complicadas. Estamos ahí todos juntos. Gracias.